para compartir esta palabra. Padre, gracias porque en el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tema de la Escuela Apostólica y Profética Cima de Águilas, el tema del principio de entendiendo los sueños proféticos y las visiones. Dios mío, este tema es tan especial, tan sustancial, que la gente profética lo entiende, lo ama y lo desarrolla. Los sueños y las visiones son uno de los lenguajes de Dios. En clases pasadas, en la clase del principio de oír la voz de Dios, vimos que Dios habla de muchas maneras, de muchas formas, y seguramente Dios quiere hablarte o te ha hablado y te seguirá hablando en sueños. Por eso tratamos de dar esta enseñanza. Esta enseñanza, le decía yo a David, no está donde sea, ¿eh? O sea, no la vas a encontrar allá en tu iglesia, te van a dar enseñanzas doctrinales muy hermosas, seguramente muy edificantes, pero son pocos los ministerios que toman y tocan seriamente entender los sueños proféticos y visiones. ¿Por qué Dios nos habla en sueños y visiones? ¿Por qué Dios nos habla en sueños y visiones? Al término de estas clases tú vas a entender por qué Dios nos habla así. En Números 12:6, en las Escrituras, nos dice el Señor, y Él les dijo, oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Amados del Señor, noten lo que el propio eterno Padre Celestial dice. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces, este versículo nos dice que Dios habla en sueños. Ahora bien, en mi experiencia personal, no me siento como un profeta con el don de la interpretación de sueños, pero he conocido hermanos que tienen el don de la interpretación de sueños, como lo tuvo José, como lo tuvo Daniel, pero pienso que la gente profética debe comprender el tema de los sueños y las visiones. Yo por eso le pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes? ¿Dios nos habla en sueños y en visiones? ¿Qué dice usted? Sí. Estamos mutados. No. Espero que al comprender este tema puedan tener una sabiduría más profunda concerniente a los sueños, ya que Dios mismo dice que en el derramamiento del Espíritu Santo, este don profético viene. Se lo dio en los tiempos de Joel y ya hemos visto que Dios es verdadero. Desde tiempos de Joel, él dijo, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu, dice, sobre todo ser humano, sobre toda carne. El Señor con el espíritu va a hablar a todo ser humano, sea cristiano o no. Olvídese de que esté inscrito en una iglesia, asista a una iglesia o no. El Señor dijo sobre toda carne. ¿Por qué sobre toda carne? Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios sabe cómo hablar a cada quien. Y ya luego dice, ahora sí, a los creyentes, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones. A manera de introducción, aquí en mi libro Principios Proféticos, pongo que el pensamiento del hombre en todas las culturas de veras podemos ver la nórdica o nos brincamos a la maya,
o nos vamos a la azteca, o a la griega, o a los egipcios, o a todos. ¿Mande usted? Ah, sí. Ah, disculpe, es que Bien, entonces, todas estas culturas, los sueños, siempre significaron expresiones del más allá. En la civilización mesopotámica, babilónica, sumeria, Egipto, los sueños eran presagios, mensajes del destino que habría que descifrar. Los griegos pensaban que eran mensajes del alma, interpretados como revelaciones. Y no se diga en América, los nahuas, los mayas, decían que mientras se dormía, habría un desprendimiento corporal del alma y el alma iba a territorios desconocidos, ¿verdad? En fin, los judíos que decían de los sueños eran también, como todas las culturas, consideraban un lenguaje de Dios al alma humana. Los cristianos sabemos que Dios habla en sueños, le habló a Pablo en sueños, a José, el padre adoptivo de Yeshua, y los judíos decían que un sueño sin interpretar es como una carta sin leer, es como un libro sin leer. Los judíos decían los sueños son y pueden ser vaticinios del futuro. Entonces, vean la importancia de este tema de los sueños. Vamos a ver la diferencia entre sueño y visión. Creo que tenemos que detenernos a explicar cómo se expresa el concepto de un sueño y de una revelación o una visión. Los sueños y las visiones prácticamente tienen el mismo fondo, a excepción de que los sueños ocurren mientras estamos dormidos, mientras la persona duerme, y las visiones pueden ser a medio dormir o incluso cuando la persona está en estado de vigilia. Cuando vimos el tema anterior, la voz de Dios, vimos 12 formas bíblicas en cómo Dios se comunica con los profetas. Y una de ellas es en estado de vigilia. Pero vamos a ver lo de los sueños. Ahí vemos a una chica soñando. En la anterior, vean ustedes, los sueños pueden ser irreales, pueden ser en una forma temporales, los sitios, los hechos que suceden en sueños a veces son diferentes de la realidad. Pero vamos a los sueños. Los sueños, la palabra griega de sueño es enoption y en hebreo es chazon. En la Biblia, que tiene estos dos idiomas, tienen un valor. Chauson, la palabra me decía Lauro, el doctor Lauro Ayala, se pronuncia caxon. Aunque se escriba chatson, se produce caxon. O sea, estás durmiendo. Sueño y revelación a veces se usa en la Biblia en el mismo sentido, ¿eh? Entonces, el sueño es una serie de pensamientos, de imágenes, porque hay imágenes, de emociones, porque en un sueño hay emociones que ocurren mientras se duerme. El sueño es un estado de reposo del organismo. Los doctores nos dicen que baja pues la actividad del corazón, de la respiración, de la presión sanguínea, está en contraposición cuando estamos en estado de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, y el sueño se caracteriza por eso, por tener un bajo nivel de actividad fisiológica, la presión sanguínea, la respiración,
una respuesta menor a los estímulos externos, sea el sonido. Y quiero decirles algo que, por favor, ténganlo muy presente. ¿Cuánto tiempo de su vida pasa usted durmiendo? ¿Cuánto tiempo de su vida cree que usted pasa durmiendo? ¿Alguien me puede decir? Julie, Tercera parte. Entre, Un tercio. seis exactamente. horas. ¿Te imaginas un tercio de tu vida te la pasas durmiendo? ¿Ah? Es decir, a la edad de 60 años, pocos de ustedes tienen 60 años, pero 20 años nos las hemos pasado durmiendo. O sea, yo tengo 63. ¿Qué creen? 21 años de mi vida durmiendo, Dios mío. Un tercio de tu vida te la has pasado. Así que divide tu edad entre 3 y échale cuentas. Así que es más lo que hacemos día a día, noche a noche, pero esto va condicionando nuestra vida. Las funciones del sueño son importantísimas en lo fisiológico, en lo mental, en todo lo que hacemos. Aunque estemos dormidos, la mente humana tiene un cierto nivel de actividad. Es decir, nuestra mente sigue accionando, nuestra mente sigue trabajando. Podemos seguir pensando, nos quedamos dormidos. Es decir, las vivencias de la existencia física, pues, digamos, el trabajo, las actividades, los diálogos, pueden interrumpir nuestro sueño. Algunos se acuestan con una preocupación de algo que pasó en el día y en la noche sigue trabajando la mente. Pero también los sueños nos pueden hacer que nuestra alma se libere para tener acceso a una atmósfera espiritual que en estado de vigilia no tendríamos. Y ahí se recibe algo propio de la existencia que Dios nos da. Encontrando a Dios en los sueños es algo maravilloso que necesitamos saber. Hemos tratado de definir los sueños, ahora vamos a ver las visiones proféticas. Las visiones es algo visto de una manera extraordinaria, puede ser en un medio sueño o en un trance incluso. Y es un acto de poder percibir cosas abstractas, aparentemente invisibles, se hacen visibles. Como esto puede ser en un estado de somnolencia o en un estado de vigilia. He tratado de explicarlo cuando vimos las clases pasadas de Oír la Voz de Dios, que hay una función en nuestra mente que se llama imaginación. Si yo le digo a usted, imagine, por favor, a ver, hermanos, ahí, un limón partido, póngale salecita. Ahí en su escritorio donde usted está, hay un limón partido, partan, póngale salecita. ¿Ya lo está usted imaginando? Ya está salivas. Ya está, se le salivó un poquito, las glándulas salivales empezaron. ¿Por qué? Por la imaginación. Vean qué poderosa es la imaginación. En los niños la imaginación es más exacerbada y entonces por eso los niños tienen muchas visiones, a veces de Dios. Cuando el Espíritu Santo toma esta función mental que se llama imaginación, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros puede tomar lo que Él quiera. Y si toma la imaginación, nos puede dar una visión. Las visiones espirituales, amados, vienen en varias formas, son comunicadas en varias maneras.
Puede ser una visión en un trance imaginativo, ¿no? La imaginación es santificada para que Dios nos dé un mensaje. Otra, una percepción del reino espiritual con los ojos naturales. De repente vemos algo, apariciones divinas, angelicales, hasta chamucos. Hay visiones de varios tipos. Ahora, las visiones espirituales vienen de varias formas. En la Biblia nos dice, hay apariciones divinas, angelicales, visiones como en un trance. Ahí tenemos a un sacerdote que está recibiendo un toque de un ángel y este sacerdote se quedó mudo porque no creyó de que estando viejito todavía podía tener un hijo. El papá de Juan el Bautista. ¿Quién me dice cómo se llamaba? Era un sacerdote arónico. ¿No se acuerdan el papá de Juan el Bautista? Zacarías. Zacarías. Pues el ángel que se le aparece ahí en el templo a la hora de la oración, le toca y lo dejó mudo un rato, ¿no? Entonces, él tuvo una visión. Ahora, una visión, tercera parte, es la percepción del futuro o del reino espiritual con los ojos naturales, ¿no? En este libro, por ejemplo, el profeta T.B. Joshua tuvo unas visiones, pero impactantes, y están registradas. Están registradas. Es decir, antes de que aparecieran en los noticieros, el noticiero de Dios ya lo tenía. Y él lo veía. Y lo publicaba además, ¿no? Y también hay percepciones con los ojos espirituales, ¿verdad? Entonces vean ustedes las visiones. Entonces podemos concretar lo siguiente, amados del Señor. Los sueños ocurren mientras la persona duerme. Y las visiones ocurren mientras está despierta o en somnolencia. Miren, un ejemplo de un profeta del Antiguo Testamento que tuvo visiones como en un trance, es decir, con los ojos abiertos, fue Balaam. En el tomo 5 que vimos hace un par de trimestres, decíamos que Balaam era un profeta de Dios que acabó mal, pero era de Dios. ¿Por qué acabó mal? Porque prostituyó su ministerio, lo vendió. Pero vean ustedes en Números 24:4 las palabras del propio Balaam, que conste que si usted estudia la vida de Balaam, Balaam habló del Mesías. Su problema fue que se fue sobre las ambiciones personales del dinero y hubo quien le pagaba por maldecir a Israel y él quiso vender su profecía. Por eso vimos en el tomo 5 que ese es uno de los problemas de los profetas, no solo los profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, Dios mío, maestros. Bueno, Números 24:4. Dijo el que oyó los dichos de Dios, es decir, Balaam era un profeta auditivo, oía. El que vio la visión del omnipotente y dice de sí mismo, caído, vean, él se ve a sí mismo caído, pero abiertos los ojos. Entonces era un profeta auditivo y un profeta de visiones, ¿verdad? Voy a dar algunos ejemplos sobre las visiones y después de esto le vamos a dar el tiempo a nuestra hermana, maestra Marisela, para que nos ayude el Espíritu Santo a todos a entender un poquito más el tema.
El ejemplo de Pedro. Pedro le sobrevino un éxtasis, vio el cielo abierto. Dice la escritura que estando ayunando se subió a la azotea, estaba él y vio algo grandioso, ¿verdad? Un lienzo. Vean ustedes la gráfica, están las diapositivas. Viene del cielo el lienzo. Dice, vio que el cielo se abría, Dios mío, y que una gran manta bajaba a la tierra colgada de las cuatro puntas, y en el manto había toda clase de aves, reptiles, mamíferos, y oyó la voz de Dios que le decía, Pedro, mata y come de estos animales, ¿no? Ve una visión que tuvo, dice, me vino un éxtasis, ¿no? Otro caso es el de Esteban. Esteban, diácono, mientras es apedreado como un mártir por causa del testimonio de Jesús, también vio los cielos abiertos, es lleno del Espíritu Santo de Dios y ve a Cristo resucitado en toda su majestad. Ve usted en el libro de Hechos, me parece es capítulo 7 u 8, ve el cielo abierto y dice, veo también a Jesús y al Hijo del Hombre de pie en el trono de honor. Tuvo una visión. Cornelio. Cornelio, un soldado romano que empezó a amar a Dios, tuvo una visión muy clara, él estaba orando y le aparece un ángel que habla con él y le dice algo importante de su vida. En la clase anterior yo decía que mi hija Pamela tuvo la aparición de un ángel que la volvió extraordinariamente testigo entre los niños. Hoy hablé con ella y está sirviendo al Señor allá en su iglesia. Pero Cornelio dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Quién le dijo esto? Un ángel. Lo vio Cornelio. Pero vean, tus oraciones, es decir, nuestras oraciones, el Señor los conoce. Nuestras ofrendas están en memoria de Dios. Y recibe las instrucciones precisas del ángel. Le da la instrucción, envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope y ve y diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro. Cornelio se convirtió con toda su casa, Dios mío. Las visiones de Dios siempre son conocidas como teofanías. A nivel teológico, los teólogos les llamamos teofanías. Una aparición de Dios, una visión del griego, teos, Dios, y phainos, que es manifestación o aparición. Una teofanía es una manifestación visible, ya vimos, o audible. Puede ser una entidad divina, puede ser un grupo de personas, puede ser el mismo Señor. El caso de la visión de Ezequiel y su llamamiento. Yo les pedí que si alguien quería hacer el dibujo de Ezequiel 1, pues que lo hiciera. ¿Quién lo hizo? Bueno, si usted quiere de veras empezar a activar visiones, este es uno de los ejercicios espirituales que damos en la clase, en las clases presenciales, pero aquí es Zoom, ¿verdad? Y aquí el profeta, pues, nos lo agarramos de barco y pues no hacemos caso de algunas observaciones que pues se las hago por el bien de ustedes, para activar alguna función que usted puede tener allí. Puede tener ahí latente, ¿no? Recuerden que Dios quiere usarte más. Haz un dibujito de las visiones de Ezequiel, a ver cómo lo haces. Mira, aquí el dibujante hizo eso, lo que estamos viendo en la diapositiva. La visión del profeta Ezequiel y su llamamiento. La Merkaba. Los judíos toman mucho en serio este asunto de la Merkaba. ¿Qué es la Merkaba?
Es el trono, la carroza de Dios ambulante, donde Dios se mueve en el universo y baja de vez en cuando a la tierra en su mercaba, en su carroza, para visitarnos a nosotros los seres humanos. ¿Verdad? Bueno, gloria al Señor. Hasta aquí llegamos con el significado de los sueños. Es el siguiente tema y les agradezco su atención. Vamos a quitar